Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a Sabes.cl, el diario digital del Gran Concepción. Estamos aquí nuevamente para una entretenida conversación que esperamos tener con nuestra invitada en este caso. Ella es Camila Ortiz, precandidata a alcaldesa de la hermosa comuna de San Pedro de la Paz. Camila, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muy buenos días, Hugo. Muchas gracias por el espacio. A ti ya sabes. Camila Ortiz Cáceres. Sí. Ella es psicóloga de la Universidad de Concepción. Es candidata a magíster, hizo un magíster y está esperando ahí su título, candidata a magíster en políticas de gobierno, políticas y gobierno de la Universidad de Concepción. Como psicóloga, trabajó un tiempo como investigadora de la Universidad de Concepción y hoy día es concejala de San Pedro de la Paz, está en su primer periodo y se lanza después de un periodo como concejala Ujú. a este gran proyecto que es ser alcaldesa. Partamos por ahí. ¿Por qué decide una mujer tan joven como usted, 30 años, con un periodo como concejala, ser alcaldesa? ¿Qué vio? ¿Qué necesidad no cubierta existe? ¿Qué habilidad tiene usted que Mm. cree puede solucionar los tremendos problemas que tiene San Pedro? Sí, bueno, primero quisiera decir que sí, soy joven, pero llevo bastante tiempo involucrada en la política, especialmente desde que estaba en la universidad, cuando me tocó ingresar y estaba en las movilizaciones estudiantiles del 2011, que es donde me empiezo a involucrar y a militar. Ahora, respecto a la pregunta en particular, ¿por qué a la alcaldía? Porque creemos que hay un estancamiento de por lo menos 15 años en la ciudad, donde la inversión por parte del Estado no ha llegado donde debe llegar y donde queremos proponer a la comunidad, a la ciudadanía, una gestión con planificación, con preparación, con rigurosidad, con capacidad, en el fondo, lo que merece la comuna, que es una gestión de excelencia, que es algo que además creo que mi sector debe promover en las distintas municipalidades del país al ser la institución más cercana a los barrios. Mm. Pero bueno, yo no soy político, yo soy ¿Mm? periodista. Yo sería incapaz de postular un cargo público por la grandeza del desafío, Ujú. porque no solo es, no basta solo una persona que sea planificada, que sea ¿Mm? puntual, que haga una buena gestión. Esto está cruzado por un montón de otros intereses políticos muchas veces. Ujú. Entonces, ¿cómo enfrentar esa situación, digamos? Sí. Porque usted dice, claro, es joven, pero tiene ya alguna habilidad política, pero para ser, digamos, alcalde de una comuna como San Pedro hay que tener, en buen chileno, el cuero chancho, digamos, ¿no? Por supuesto que sí, en general quienes participamos de la política es algo que es parte, sobre todo para las mujeres, que somos mucho más cuestionadas muchas veces. Por eso también son tan pocas las alcaldesas a nivel nacional. De Creo hecho, que San falta. Pedro es una comuna muy joven y nunca ha tenido una alcaldesa. Ella ha tenido 3 alcaldes, Sí. ha sido muy tradicional en ese sentido. Ahora, creo que tocas un punto muy relevante. Creo que cuando uno conduce una ciudad o propone conducir una ciudad, asume una responsabilidad muy importante, porque cada decisión que se toma afecta la calidad de vida de las personas. Mm. Y justamente tenemos esa convicción. En este caso en particular, a mí me toca ser la cara visible de un proyecto. Eh, que asume con mucha responsabilidad y compromiso lo que significa conducir una ciudad, porque justamente creemos que el estancamiento que ha tenido ha sido por administraciones que no han sido capaces de articular esfuerzos, ya sea de actores públicos, privados, de la comunidad, para poder avanzar. Y en ese sentido creo que existe, bueno, tanto el involucramiento en la política previo, también la formación profesional, pero también un punto muy importante es que dentro de nuestro trabajo en el Consejo Municipal hemos conocido cómo funciona el municipio, también a sus equipos, hemos tenido un trabajo muy cercano a los barrios de todos los sectores, me refiero a sectores históricos, costeros del sur de la comuna, y creemos que eso es un punto fundamental para el gobierno comunal que queremos construir. Muy bien, eso a modo de introducción. Entremos de lleno a Ujú. los problemas que tiene la comuna de San Pedro de la Paz y que proponen ustedes. ¿Es el colapso vial de San Pedro el problema más importante que tiene la comuna? Por cierto, es el problema medular de la ciudad, de una ciudad que
que ha crecido exponencialmente con una falta de planificación. Hoy día más del 50% del crecimiento en la provincia se concentra en San Pedro de la Paz y eso nos pone desafíos en términos de una movilidad segura. No puede ser que en nuestra comuna los vecinos y las vecinas no puedan movilizarse de manera segura y rápida. Y en ese sentido hay muchos elementos que abordar. En eso tenemos tanto en la infraestructura vial, que es deficiente, también el transporte público, pero sobre todo también apuntar a que cada barrio, especialmente al sur de la comuna, que son los más nuevos, tengan servicios adecuados en términos de salud, educación, comercio, y que eso no implique que nuestros vecinos y vecinas tengan que movilizarse a grandes distancias para poder acceder a aspectos tan fundamentales para su desarrollo. Sí, claro, pero es un problema endémico de la región, digamos. O sea, yo vivo en Talcahuano, mi hijo estudia en Concepción, y si trabajara en San Pedro tendría que todos los días moverme por ese triángulo. Entonces, es un problema endémico, no solo de la comuna de San Pedro. Ahora, cierto, pero creo que hay que tener una mirada de planificación porque problemas tan complejos como este necesitan acción desde ya. ¿Usted pediría la paralización de las construcciones en San Pedro de la Paz? Porque de San Pedro para el sur, el Coronel, eso al final va a ser una conurbación, digamos. Se va a juntar todo al final, si estamos claros como Concepción y Talcahuano. ¿Pediría de frentón que saben que San Pedro no da para más? No se construye ni una casa más hasta que analicemos el tema de fondo. Hugo, muy buena pregunta. Yo creo que esa tiene que ser una decisión muy rigurosa, porque la ley nos permite hacer una paralización de los permisos de construcción solo por un año. Eso implica que tiene que tener una sincronización efectiva con los procesos de modificación al plan regulador comunal. Es decir, estar en una etapa final donde ya tengamos delineados cuáles van a ser las orientaciones hacia el futuro para la ciudad. Porque si tomáramos la decisión entrando a la administración y aún nos quedara mucho más de un año para terminar el proceso, porque las modificaciones de plan regulador no son procesos cortos, podríamos tener el efecto contrario, que es que cuando esto se visibilice, las inmobiliarias se movilicen por introducir más permisos previo a eso, o bien esperar rápidamente a que esto termine, y puede ser muy contraproducente. Entonces, por eso hablo de que la mirada tiene que ser integral, planificada y rigurosa de acuerdo a cada aspecto en el que vamos a orientar la ciudad. Ya, pero el plan regulador habría que cambiarlo. Sí, de hecho está en un proceso de modificación que apunta a proteger principalmente parques y plazas, espacios naturales de la comuna, pero viene una tercera que va a tener todo nuestro énfasis, porque ahí es donde se deben abordar los problemas medulares que tienen que ver con la planificación de acuerdo a la conectividad, a la expansión inmobiliaria, porque por cierto tenemos que delimitar cuáles van a ser esos espacios de densificación, porque no podemos perder de vista que si hoy día existen una proliferación tan importante de campamentos es porque hay demanda de vivienda, y esa demanda tenemos que responderla de manera responsable. Ruta Piedemonte, ¿le gusta la idea? Yo creo que hay que establecer prioridades. Creo que para la comuna una prioridad importante es conectar su costa. Que, por ejemplo, para ir de la costa a Candelaria no deba salir a la ruta 160, que es una de las que tiene más carga y además, dato anexo, más tasa de accidentabilidad, una de las que tiene más tasa de accidentabilidad a nivel nacional. Y dentro de eso creo que eso puede ser una buena fórmula. Respecto a la ruta Piedemonte en particular, creo que hay que conversar ciertos ajustes. Eso está en una etapa todavía donde tenemos que conversar sobre el diseño, específicamente por un tema que a mí me preocupa, que es su paso cercano al humedal, pero además cómo eso podría fragmentar el barrio en Lomas Coloradas. Yo creo que esa tiene que ser una conversación muy importante, porque además hay investigación científica que también nos llama a estar alerta respecto a eso, porque puede tener un impacto en la disponibilidad de agua potable hacia el futuro. No es algo antojadizo, solo por defender el medio ambiente sin un contexto, sino que tiene que ver con la disponibilidad de agua para las generaciones futuras. O sea, usted privilegia priorizar las obras para recorrer o unir San Pedro y Coronel, digamos, por la costa. Privilegia eso, pero además Ruta Piedemonte dice que hay que modificarla, eso es. Sí, hay que conversar respecto a los elementos para que todas las partes que están involucradas no vean afectada su calidad de vida. Puente industrial y el TAG. ¿Le gusta el TAG? Por cierto, no es la mejor alternativa, porque eso implica un costo para la ciudadanía, efectivamente. Ahora me parece que el puente industrial
apunta a otro objetivo que tiene que ver con la carga mayor, ¿cierto? Con el tránsito de camiones. Con evitar que los camiones entren a la comuna. Exacto, y esperamos que eso al menos tenga un impacto en bajar la carga en la ruta 160. Eso ya es un proyecto que está prácticamente a puertas de finalizar, ha tenido un avance muy rápido, así que esperamos que pueda tener un buen impacto. El TAC, bueno, yo sé que viene con TAC el asunto. Sí, viene eso ahí. está Sí, delimitado pero, y es una política también del Ministerio de Obras Públicas. ¿pero a usted le gusta o no le gusta? A mí no me gusta en particular porque creo que no apunta, ¿cierto? Que, o sea, en el fondo que los costos lo asume la ciudadanía, pero también entiendo que su fin específico también es otro. Entonces esperemos que apunte a por lo menos sacar la carga de la ruta 160, que es lo que hoy día afecta más a los barrios de San Pedro de la Paz, y no tan solo San Pedro de la Paz, sino que también al sur de la comuna. ¿Cómo se conversa con gremios tan importantes como el de los camioneros? Yo recuerdo un par de iniciativas, ya ni siquiera me acuerdo qué alcalde, da lo mismo, en realidad da lo mismo, pero han habido diversas iniciativas en San Pedro de la Paz para, por ejemplo, prohibir el tránsito de los camiones en horario de día, que transitaran solo de noche. Después vino otra iniciativa que era que los camiones transitaran solo por un lugar específico y no se cruzaran en otro camino. Han habido iniciativas de del alcalde o del otro, no me acuerdo, para tratar de darle alguna solución al problema. No estaba el puente industrial todavía, pero ahora está el puente industrial. ¿Cómo se conversa con gremios tan poderosos como el de los camioneros o el del transporte público, eventualmente? ¿Cómo se conversa con ellos? Yo creo que primero teniendo la responsabilidad de asumir que somos una vocería de la ciudadanía y que debemos representar sus intereses, pero además debemos ser capaces de poder articular los esfuerzos de distintos actores. Y en ese sentido me parece que una de las fallas que yo he visto en lo anterior es que siempre buscamos esta solución cuando ya el problema estalla. En general en marzo o cuando tenemos algún tipo de accidente, ¿cierto? Que son conversaciones que se dan sobre la marcha para poder dar una respuesta en el minuto. Pero esto requiere una conversación constante, ¿cierto? Que también garantice ciertos elementos para seguir sustentando las distintas actividades para todas las partes, pero en definitiva no puede ser una improvisación. Tiene que ser una política que se implemente en el tiempo y que además tenga el apoyo de distintas autoridades a nivel regional, tal como ha pasado a través de la Mesa Más Movilidad y otros esfuerzos del gobierno regional. Creo que sí, sí, creo que al menos aborda obras viales que son de mucha relevancia para San Pedro de la Paz. Y por cierto, también había buenas noticias, que hoy día vamos a tener un nuevo puente ferroviario, es muy importante, porque hoy día el biotren además es uno de los transportes de más calidad que tenemos en la comuna, mejores evaluados, y eso puede implicar que podamos tener más frecuencia y más capacidad. Eso es parte de eso. También el corredor de transporte público que tendremos hacia el 2026, que por supuesto va a poder agilizar el paso del transporte público, en este caso de los buses, ¿cierto? Para poder además promover el transporte público de manera colectiva, porque esta es una de las maneras en las que vamos a sacar la carga, insisto, de la ruta 160. Sí, le iba a contar una experiencia que tuve en el transporte público en San Pedro, pero no se lo voy a contar nada, porque es muy desagradable. Yo siempre ando en transporte público en todo caso, conozco cómo ¿Sabe lo que funciona? pasa? ¿Sabe lo que pasa? Yo me muevo normalmente en auto. Normalmente, por la Ujú. distancia, Talcahuano, cosa, no me va a venir, no sé, ya. Pero cuando uso el transporte público me doy cuenta cómo andan los choferes, digamos. No todos, a lo mejor he tenido mala suerte, me han tocado choferes increíblemente intrépidos. Pero los que andan normalmente en el transporte público están acostumbrados, porque yo veía a la gente que no estaba bien, pero el chofer andaba como una locura. Bueno, ya, pero Es que yo creo que es un buen punto el que tocas, porque además creo que hay que mejorar las condiciones de cómo se implementa el transporte. Muchos se han hablado de que faltan conductores, también está el tema de las condiciones laborales, recurrentemente tenemos protestas de las líneas de buses, pero además hay que reconocer que la oferta que hay no da abasto y que tenemos nuevos barrios al sur de la comuna que simplemente no tienen conexión. Exacto, No la tienen. no tienen cobertura en transporte público. ¿Usted tiene una querella en su contra? Camila, tiene una querella en su contra. ¿Ya tomó conocimiento de la querella ya o no? Sí, sí, está en proceso ¿La notificaron? Sí. ¿Ya? ¿Y qué pasó ahí? Está en proceso, estamos atentos. De lo que dijo, ¿no? Para nada, porque yo nunca imputé algún delito a quien se querelló contra mí. Yo solo constaté hechos que nos llegaron en una carta al Consejo Municipal, siendo muy cuidadosa del lenguaje y también teniendo la convicción que es parte de mis funciones,
promover y acompañar a los funcionarios para tener espacios saludables laborales. Ya, pero ¿no cambia su opinión luego que el sumario dijera que esta persona no tenía ninguna responsabilidad? Es que yo creo que eso tuvo su curso. Yo insisto, acá el trabajo tanto del Ministerio Público, el municipio tiene que tener su curso. Yo insisto, yo no imputé ningún delito a nadie, estoy sumamente tranquila por eso y estoy segura que ese proceso va a finalizar de buena forma. El accidente de Boca Sur, Ujú. yo creo que marca la historia de la comuna de San Pedro de la Paz por el impacto que generó en la opinión pública. ¿Qué se hizo mal en eso? Yo creo que solo la expresión de justamente este colapso vial que hemos conversado durante la entrevista, que tiene que ver con las malas condiciones del transporte público, el colapso que se da en Boca Sur especialmente, porque las personas que toman la ruta por la costa, todos salen por Boca Sur, eso genera un caos que no se ha gestionado. Muchas veces se apostaba a que solamente Carabineros pueda orientar el tránsito, pero ciertamente eso no es suficiente. Y creo que habla de una ciudad que no ha tenido la gestión de recursos donde debe llegar. Por ejemplo, los cruces desnivelados son un tema hace bastante tiempo, pero que no se ha concretado. Accidentes hemos tenido varios, quizás este es uno de los más fatales, pero eso no significa que no hayan muerto muchas más personas en el cruce de Candelaria, de Boca Sur, de Michaihue, porque nos cruza una carretera. Una carretera que hace muy compleja la convivencia entre quienes circulamos a pie, quienes circulan en auto y quienes están en transporte público. Creo que tenemos que avanzar hacia esa seguridad que nos permita convivir a todos en la ciudad. Y ahí como, de su perspectiva, el rol de Javier Guíñez en este accidente. Mire, yo creo que ahí efectivamente hay un cuestionamiento que es ético, que es moral. Él, por supuesto, tiene una parte importante de lo que significa, cierto, la sociedad de la línea de buses en este caso. Nosotros lo analizamos jurídicamente con bastante detalle. Cuestionamiento ético, moral, no legal. Hasta ahora, lo que hemos estudiado, y quiero decirlo muy responsablemente, en profundidad, ninguna parte de la ley establece una incompatibilidad con lo que hasta ahora se ha visto o se ha visibilizado a través de la prensa. No la hay. Pero sí quiero ser muy enfática en que hay un cuestionamiento que es político, que es moral, que es ético, porque, por cierto, él conduce o tiene una parte importante de un servicio que sí es de una trascendencia fundamental para la comunidad. Y es absolutamente legítimo que la comunidad manifieste su molestia en torno a este doble rol que lo pone en una encrucijada. Pero el municipio, lo que pasa es que, claro, yo entiendo el tema, pero entonces es un problema de la ley, porque, y es una opinión personal la que voy a emitir, si un alcalde puede tener negocios, por supuesto, pero que no tengan que ver con lo que él mismo fiscaliza. O sea, eventualmente ese municipio va a fiscalizar un terminal de buses, el alcalde no puede ser dueño de ese terminal de buses, es una obviedad, porque ¿cómo va a fiscalizarse a sí mismo? Es que por supuesto pero eso no es irregular. Al día de hoy, con nuestra legislación, no. Pero no estoy diciendo que no sea cuestionable, a mí me parece cuestionable y lo he repudiado tajantemente. Pero sí necesitamos una modificación en torno a la ley orgánica, porque hay distintas situaciones también en las que hemos visto otro tipo de situaciones que tampoco son contempladas por la ley. Entonces, en términos de probidad y de transparencia, por cierto que hay mucho que avanzar en términos del Congreso y la legislación. Yo creo que hay que hacer una reformulación completa de la ley orgánica de municipalidades. Por cierto. Porque ya... Por cierto, y mira, y apunto un poco al tema anterior, también hay que hacer una modificación en términos de cómo se exige que los municipios tengan protocolos especializados para casos de acoso laboral y acoso sexual. Eso hoy día no existe, es algo voluntario, más bien, porque la ley es muy limitada, solo te exige plantearlo de manera muy sucinta en un reglamento de higiene y seguridad que no tiene la especialización suficiente. Y eso, por ejemplo, es algo que viene a resolver la ley Karim, que va a estar en implementación en agosto, pero hay mucho que avanzar en términos de los municipios, la probidad y la transparencia al interior. Se nos acaba el tiempo, ya llevamos hablando más de 15 minutos, así que la voy a someter a nuestro clásico pimponeo ya para ir finalizando esta entrevista. Yo le voy a plantear un concepto, un nombre, qué sé yo, y usted me responde en pocas palabras, ¿ok? Recolección de basura en San Pedro de la Paz. Tenemos que avanzar a un modelo ecológico sustentable. Hospital de San Pedro. Siendo realistas, es un proyecto complejo de concretar en próximos años, pero sí tenemos que tener un servicio de alta resolución y fortalecer la atención primaria. Seguridad pública.
Seguridad pública, debemos avanzar en recuperación de espacios públicos de la mano con la comunidad, generando la prevención situacional y, por cierto, avanzar en toda la presencia del Estado que nos permita la municipalidad y sus facultades. Prevención situacional, ahí salió la psicóloga. Candelaria, Candelaria, ¿en qué sentido? en el más amplio sentido de la palabra. En el más amplio sentido, es un sector histórico de la comuna que no ha tenido la inversión suficiente, que requiere de la mirada del municipio. Sus mismas condiciones geográficas lo segmentan del resto de la ciudad, así que hay mucho que trabajar junto a la comunidad. Félix González, Un actor importante para la comuna, el mundo ecologista es parte de la historia también de San Pedro de la Paz, sobre todo por cómo se compone geográficamente, así que un actor con el que debemos trabajar de la mano, por supuesto. corrupción, Corrupción es algo que debemos abordar con mucha rigurosidad, con mucha transparencia y esperamos que la renovación de liderazgos pueda permitirnos avanzar en ese sentido. acceso gratuito Laguna Chica. Una deuda pendiente porque además es un bien nacional de uso público y uno de los compromisos que tenemos que concretar. Gabriel Boric, Gabriel Boric, presidente de la República, un actor que debe estar a disposición de todos los sectores políticos transversalmente para que el país avance. Audito Retamal, Audito Retamal, exalcalde, parte de la historia de la comuna también. Y debemos avanzar, ¿cierto?, en la nueva etapa o el nuevo ciclo que requiere San Pedro de la Paz. se lo planteo porque él forma parte de las primarias y, Sí, por supuesto. y va a estar ahí como candidato, va a competir con usted, digamos. Sí. Bien, Camila Ortiz Cáceres, precandidata a alcaldesa para la comuna de San Pedro de la Paz. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en sabes.cl. Gracias, Hugo. Que esté muy bien. Chao. Nosotros nos encontramos mañana, si Dios quiere, con otra interesante conversación. Adiós, nos vemos.